de la entidad para ofrecer escenarios de este tipo como seminarios y también una serie de herramientas que ustedes van a tener la posibilidad de conocer y que les vamos a entregar en el desarrollo de este curso, y también que desde la federación en otros temas complementarios van a poder recibir. Entonces, para nosotros es un gusto que existan estos espacios, que sigan profundizándose y reconociendo el valor de la gestión de conocimiento que ofrece Federación de Municipios para todo el territorio y los implicados. Muy bienvenidos y que disfruten el curso. Gracias. Bueno, muchas gracias Fernando. Tenemos hasta el momento 331 asistentes en línea. Recuerden que en la parte derecha de su pantalla va a encontrar arriba, en la parte alta, un icono que tiene una interrogación. Ahí usted puede dar clic y dejarnos sus preguntas. Muy bien. Sin más, le voy a dar la palabra al arquitecto urbanista Jorge Enrique Ángel. Él trabaja en la Federación Colombiana de Municipios. Es parte del equipo de ordenamiento territorial que ustedes se van a encontrar cuando vayan a la federación, cuando necesiten de la federación un apoyo técnico en los temas de ordenamiento territorial. Jorge Enrique nos va a contar en esta primera parte de este primer módulo lo que ya les había mencionado. Yo hemos hecho un análisis en la federación sobre las implicaciones que tiene el COVID-19 en Colombia en materia de desarrollo y ordenamiento territorial. Ya ustedes seguramente en sus municipios han empezado a sentir de forma más o menos fuerte los impactos que les está dejando el COVID-19. Algunos nos hemos preguntado, por ejemplo, por qué ha llegado más a unas regiones del país que a otras, qué es lo que ha pasado en mi municipio, porque algunos municipios han tenido un mayor impacto en la presencia de personas contagiadas, y esto qué significa. Y al final vamos a mirar en esa presentación algunas recomendaciones que hemos construido y que a algunos municipios se las hemos compartido para que las incluyan en lo que fue la formulación de planes de desarrollo, y ahorita esperamos poder compartirles algunas recomendaciones para sus planes de ordenamiento territorial, porque sin duda desde el POT también vamos a poder enfrentar la recesión, las crisis, la problemática que haya generado el COVID-19. Un tema muy sencillo, como por ejemplo la revisión de las apuestas productivas de los municipios. Tiene que hacerse tanto desde el plan de desarrollo como desde el plan de ordenamiento territorial. Sin más, le voy a dar la palabra a Jorge Enrique. Jorge Enrique, muchas gracias. Quedamos en tus manos. Bueno, Luis Felipe, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Es muy grato para nosotros, desde el proyecto municipal, contar con la presencia copiosa de diferentes representantes de administraciones municipales de todo el país. Como explicaba Felipe, ahora este es un ejercicio que habíamos inicialmente planteado para algunos municipios del país, algunas zonas donde se han priorizado el trabajo de lo que hacemos en territorio de asistencia técnica a municipios, pero dada la acogida que tuvo la idea, pues hemos decidido abrirlo para todo el país. Por eso vamos a hacer un análisis dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poco de lo que ha sido el virus del COVID, SARS-CoV para Colombia, qué ha representado, la velocidad con la que se ha propagado, cuáles son sus principales impactos, áreas de influencia. Y en la segunda parte, pues después de entender la problemática que ha generado, pues qué mejor que poder plantear desde el proyecto Municipios Visibles una serie de alternativas que queremos contarles a ustedes, que puede ser posible adelantarse a través de procesos de planificación y de ordenamiento territorial para que sean tenidos en cuenta en próximas e inmediatas revisiones que muchos de ustedes sin duda van a tener que hacer. Vamos a ver entonces las implicaciones que el COVID ha tenido en Colombia en temas de ordenamiento territorial. Para poder hablar de este tema, primero hay que entender la complejidad
la complejidad que ha representado la llegada de este virus a Colombia se ha intensificado abruptamente en el último mes. Se ha triplicado el número de infectados en los últimos 30 días. Estas son cifras del día de ayer. Tenemos cerca de 45.000 infectados, contagiados, perdón, con COVID, que representa una cifra muy importante para un país que apenas está sufriendo pues, su ascenso al pico de pandemia. Las cifras mundiales representan cifras alarmantes también. Uno por cada 1.000 habitantes del planeta está contagiado o se ha contagiado con COVID. Se ha logrado recuperar en el planeta al 47% de los contagiados, con un 5,7% de muertes, indicadores que son un poco más suaves en el tema de las muertes en Colombia, solo el 3,3%, y hemos recuperado menos población que la que se ha recuperado en la media mundial. Hemos recuperado 4 de 10 personas que se han contagiado en Colombia. Las regiones con más casos, como pueden ver en la evolución que se mostró en el video, son Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Amazonas. Complejidades especiales para Amazonas y Nariño, que como lo vamos a ver en la presentación, pues no tienen todas las infraestructuras preparadas, previstas para un tipo de contagio de este tipo. La llegada del COVID a Colombia, como sucedió en todos los países, esto es un virus, esto es una pandemia que llega por vuelos internacionales. Nosotros desde el 15 de marzo bloqueamos el acceso de vuelos internacionales al país. Esa fue la llegada a los principales centros de Colombia, aeropuertos internacionales, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín principalmente. Luego bien, eso se logra entonces una llegada nacional con una etapa de dispersión a través de transporte terrestre y vuelos domésticos. Se hace esta de forma regional y zonal, y luego viene una etapa de afianzamiento, que es en la que estamos. El coronavirus se ha ido afianzando de manera zonal, comunal y barrial, y empieza a demandar una serie de infraestructuras, especialmente de equipamientos e infraestructuras, especialmente asociadas a entidades prestadoras de salud, pero que también tienen otras infraestructuras que se requieren para poder sobrellevar los tiempos de confinamiento en los que estamos. Supermercados, plazas de mercado, tiendas de esquina, farmacias, nuestros hogares, y además requiere para que podamos mantener contacto exterior como el que estamos teniendo en esta reunión, pues infraestructuras de telecomunicaciones para poder no aislarnos ni personal ni laboralmente. Esto tiene unas implicaciones en el ordenamiento territorial, obviamente, puesto que esas infraestructuras sin duda van a tener que ser revisadas en cuanto a sus capacidades, emplazamientos, para que futuros contagios, como lo prevén los epidemiólogos en el mundo, que se puedan dar, pero no nos van a coger con infraestructuras todavía obsoletas o que no podamos manejar para poder cerrar de manera oportuna la dispersión y el afianzamiento de un fenómeno de estas características. En el caso puntual de Colombia, cifras de ayer, tenemos 505 municipios del país, casi el 50% del país tiene municipios con presencias de contagiados. Solo 598 municipios están libres hoy. Hasta hace 15 días teníamos 26 de 32 departamentos del país con presencia de contagios. Hoy ya cada uno de los departamentos tiene al menos un municipio con un caso. Esos 505 municipios, su población suma 40,9 millones de habitantes, lo que representa cerca del 85% de la población del país que está en esas zonas. Este que es un virus que llegó a las principales ciudades y que cuenta como uno de sus fenómenos de dispersión principal, las vías carreteables y la conectividad pendular por conmutaciones laborales entre grandes centros urbanos y su aglomeración urbana, tiene una explicación de un fenómeno eminentemente urbano que, tomando como referencia el sistema de ciudades que ha estudiado el Departamento Nacional de Planeación, nos demuestra que 133 de esos 155 municipios del sistema
tienen hoy presencia de COVID-19. Los otros 18 municipios que hoy no tienen todavía contagio, muy seguramente en lo que resta del mes de junio van a alcanzarlo porque tienen estrechas relaciones con los demás municipios, toda vez que hacen parte de aglomeraciones urbanas con las que tienen relaciones estrechas. Otro punto que analizamos en lo que tiene que ver con el fenómeno de dispersión del virus desde los principales centros tuvo que ver con los vuelos domésticos. En Colombia, 128 municipios del país tienen de alguna manera pistas aéreas o pequeños aeropuertos o grandes aeropuertos en las grandes ciudades que hacen que el virus pueda transmitirse de manera más rápida. Es así como hoy 83 de esos 128 municipios presentan al menos un caso positivo de coronavirus en Colombia. En cuanto a equipamientos e infraestructuras para dar respuesta a fenómenos de este tipo en Colombia, encontramos que los municipios del país, departamentos y municipios deben reportar al Ministerio de Salud sus entidades prestadoras de salud para que éstas sean registradas en Colombia. Es una obligación por ley. De los 505 municipios que tienen presencia de contagio, solo 467 tienen al menos una entidad registrada en el Ministerio de Salud. Hay un dato importante y es que hay 38 municipios que tienen presencia de COVID que no tienen su entidad prestadora de salud registrada ante el Ministerio. ¿Eso qué implica? Que los recursos que se puedan girar se van a ver bloqueados para llegar, pues porque requieren el registro del Ministerio de Salud. Esos 38 municipios reportan 204 casos hoy y una alarma especial en el municipio de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas, que tiene 80 contagiados y no cuentan con una entidad prestadora de salud que esté registrada hoy. Hicimos un análisis entre muchos de otros que tenemos, pero que por temas de tiempo no vamos a presentar, que tiene que ver con la tasa de contagios, la tasa de contagiados por número de habitantes. El caso más alarmante del país está en el municipio de Leticia, que tiene un contagiado por cada 24 habitantes. Les hablaba ahora de Puerto Nariño, está en rojo, es el tercer municipio con mayor número de contagios por habitantes y no tiene una entidad que esté registrada en el Ministerio de Salud. Ahí está el top 10, tenemos una gran cantidad de municipios con un habitante por cada menos de 250 habitantes que tiene. Como punto de referencia está Bogotá, que hoy tiene un caso por cada 525 habitantes. Nos llama especialmente la atención, para el caso del proyecto Municipios Visibles, el fenómeno del departamento de Nariño, que tiene 46 de sus 74 municipios con contagios en cada una de sus jurisdicciones municipales, y entre los municipios de los 6 departamentos del proyecto tiene 8 de las 10 más altas tasas de contagio, como lo pueden ver en la tabla del lado derecho. Iniciamos esta conversación contando que este era un fenómeno de áreas urbanas que se conectaban fácilmente con otros municipios cercanos a las principales aglomeraciones urbanas del país. Este mapa de isócronas nos muestra cómo el centro del país, que es donde están los principales contagios, regiones andina, oriental y caribe, que es toda la zona verde, son áreas que demoran entre 1 y 3 horas el desplazamiento de cualquier punto de esos a una cabecera municipal o a una capital de departamento. Eso afianza la teoría de que este es un virus que, si bien se puede propagar a cualquier tipo de personas, pues es un virus que tiene que ver con relacionamiento social y con la forma en que un centro se comunica de rápida manera con su periferia. Este ejercicio lo hicimos hace un mes, cuando la presidencia de la República contemplaba la apertura de los municipios no COVID de Colombia. Se hizo un ejercicio de áreas de influencia a 20, 40 y 60 kilómetros en un buffer de izquierda a derecha, lo ven en rojo, naranja y amarillo, y eso daba unas zonas que se podían liberar por no proximidad con centros contagiados, pero que cuando le superponíamos las principales vías del país
las principales autopistas, pues coincidían con los corredores viales. Se hizo la recomendación de no abrir definitivamente tan pronto esos municipios. En ese entonces teníamos 173 municipios contagiados. Hoy, un mes después, ya estamos hablando de 505 con la apertura de fronteras en municipios que no tenían contagio en ese momento. Esa es la primera parte, que es la parte del análisis de lo que está pasando en Colombia, pero no nos quedamos solo con la problemática, sino que desde la Federación y especialmente desde el proyecto Municipios Visibles hemos querido plantear algunas alternativas de respuesta para superar esta crisis en la que todos los municipios del país hoy se están viendo sumidos por temas de confinamiento y de recesión económica, porque el comercio pues se ha visto altamente afectado, las actividades intramunicipales y subregionales se han visto altamente afectados, y pues aquí lo que buscamos es poderle dar algunas alternativas. Vamos a plantear 6 orientaciones que permiten la recuperación de COVID como recomendaciones desde nuestro proyecto. El primero tiene que ver con la estructuración y la creación de proyectos. Miren, en los municipios del país, por no decir que en las grandes ciudades, especialmente en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría de Colombia, el grueso de la inversión de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial en Colombia están cargados a la gestión a nivel regional y nacional para la consecución de recursos. Los recursos solo son posible conseguirlos en la medida en que se tengan proyectos en fase 3 listos para presentar. Vale la pena revisar cuáles de esos proyectos sin duda van a necesitar pronto un POD actualizado, porque en las certificaciones de usos del suelo, de equipamientos existentes, el POD van a tener que actualizarlo para poder justificar la gran mayoría de estos proyectos. Segundo, inversión en infraestructura. Recientemente FEDesarrollo hizo un estudio en el que estimaba que de cada 100 pesos que se invertían en infraestructura se lograban jalonar 160 pesos de actividad económica. La inversión pública en infraestructura genera dinámicas locales que permiten salir de esta difícil situación de recesión que tienen los municipios hoy del país. Lo preocupante es que muchas de estas iniciativas de inversión van a necesitar un POD actualizado, y van a ver con las cifras que les muestra Luis Felipe en la segunda parte de esta charla, de esta sesión, que un altísimo porcentaje de los municipios del país tienen POD hoy con sus vigencias de largo plazo vencidas, que van a tener que ser revisadas para permitir que estos proyectos y estas inversiones en infraestructura puedan llegar. Tercero, hay una forma de recuperar económicamente y de reactivar económicamente los municipios de Colombia, y es a partir de la implementación y puesta en marcha de los proyectos de renovación urbana y de mejoramiento integral. El POD contempla dentro de sus tratamientos, y si no los contempla tendrán que incluirlos en las actualizaciones que hagan del POD, los tratamientos de renovación urbana para la revitalización de centros urbanos en deterioro y el mejoramiento integral de barrios, el mejoramiento integral a partir de estrategias que permitan atender asentamientos que requieren integrarse a la malla urbana existente hoy. Esos tratamientos también, la aplicación de esos tratamientos y la definición de esos tratamientos en las ciudades de hoy, en tiempos de COVID, van a requerir también un POD actualizado. Ni qué decir de los proyectos de vivienda, los proyectos de vivienda que permitan la superación del déficit, tanto cualitativo como cuantitativo. Va a implicar priorizar las inversiones en proyectos nuevos para atender el déficit cuantitativo de vivienda que tiene Colombia, y en déficit cualitativo como proyectos de mejoramiento de vivienda que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de muchas familias en el país, que son proyectos que también deben estar incluidos en el POD, lo que va a implicar indudablemente actualizar de manera urgente el plan de ordenamiento territorial de sus municipios. Quinto, el desarrollo de proyectos icónicos en cada uno de los municipios y ciudades del país. Desde años atrás y décadas atrás vienen hablando de unos proyectos que llegó la hora de desempolvar, porque lo que se necesita es reactivar el empleo y la economía local. Lo que hay que mirar es si esos proyectos hoy, con todo lo que ha pasado en los últimos 20 años de ordenamiento territorial en los municipios del país, pues tienen
un POT que responda a las necesidades actuales. Sin duda, este es uno de las orientaciones que más va a exigir poder tener un plan de ordenamiento territorial revisado y ajustado. Y por último, pues si vamos a hablar de revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial, que por norma tienen 12 años de vigencia, de acuerdo a la ley 1551, eso implica unos procesos de planeación de mediano y largo aliento. Por eso los planes de desarrollo, especialmente ahora en tiempos de COVID, que van a necesitar no solo atender el corto plazo, sino el mediano y el largo plazo, van a necesitar también una planeación estratégica de desarrollo que vaya acompañada de lo que se pueda establecer en los planes de ordenamiento territorial que muchos municipios del país van a empezar a actualizar. Esta primera parte era de orientaciones sobre cómo reactivar economías locales y generar empleos, pero también hay que mirar no solo cómo se reactivan, sino cómo se logra financiar esa recuperación. Lo primero que hablábamos era la elaboración de proyectos, de fase 3 para acceder a recursos del orden regional y nacional. Pues ahora es importante que para lograrlo se fortalezca la estructuración de proyectos, la estructuración de cada uno de esos proyectos que se pueda presentar de manera acorde a las exigencias de los ministerios y las entidades nacionales, pero sin duda el principal proyecto que tienen que empezar a estructurar ahora los municipios es el proyecto para la revisión de su POT. Esas revisiones no son baratas, son revisiones que requieren un esfuerzo técnico importante, van a requerir unos recursos importantes y sin duda el principal proyecto que van a tener que empezar a elaborar en cada una de sus alcaldías es el proyecto para la revisión de su POT. Segundo, el aprovechamiento de suelo para generar recursos que ayuden a financiar proyectos. Miren, el plan de ordenamiento territorial debe contemplar instrumentos de financiación de forma tal que las administraciones locales puedan acceder a recursos para hacer todas estas inversiones que hemos hablado en la primera parte de estrategias de recuperación. Esos instrumentos no solo hay que incluirlos en el ordenamiento territorial, sino que hay que reglamentarlos para poderlos ejecutar. Adicionalmente, hay que actualizar estudios de estratificación, de catastro, de actualización de predial, actualización de los estudios de déficit de vivienda, de forma tal que las inversiones se hagan focalizadas y teniendo claro un contexto en el que éstas se deben desarrollar de manera adecuada. Otra forma de generar recursos para la recuperación en tiempos de COVID tiene que ver con la generación de valor del espacio público. No hay que tener temor, de usufructuar del espacio público. Lo que pasa es que hay que primero ordenarlo, organizarlo, reglamentarlo y lograr obtener recursos de su aprovechamiento. Esos recursos pueden ser reinvertidos en infraestructuras urbanas que no van a cargarle a los presupuestos locales de los municipios, que no le van a cargar a la libre inversión y que sin duda va a respirar un poco los recursos del Sistema General de Regalías, que son a los que la gran mayoría de los municipios del país le están apuntando. Y por último, en este capítulo de cómo financiar la recuperación en tiempos de COVID y post-COVID, la atracción del sector privado sin duda es uno de los principales mecanismos de financiación en el corto y mediano plazo que tienen los municipios en Colombia. Hay mucho inversionista que ahora está buscando nuevos centros de producción con mano de obra más barata, con mejores localizaciones en entornos subregionales y regionales que le permita eficiencia en la llegada de materias primas y salidas de productos, pero eso requiere tener un POT que permita la definición de un modelo de ocupación que responda a la dinámica regional del municipio, no pensada solo para el municipio como tal, sino de manera supramunicipal, una clasificación del suelo que permita la llegada de inversionistas con proyectos importantes y de infraestructuras nacionales para todo el sistema logístico de distribución de los productos que salgan de estas áreas de nueva producción, la armonización de diversos tipos de suelo armonizado que permita una sana mezcla de usos sin que se vaya a impedir la llegada de estos inversionistas, la identificación de áreas para equipamientos, infraestructuras y grandes proyectos y la identificación de instrumentos de planeación
gestión y financiación que estén acordes a las necesidades del municipio y que sean atractivos, que resulten atractivos para el sector privado. Todas estas iniciativas, sin duda, van a necesitar entonces un plan de ordenamiento territorial actualizado. No sé si por temas de tiempo, Luis Felipe, o dejamos esta última parte, que son temas ya puntuales al momento de hacer la revisión del plan de ordenamiento, las mencionamos, o simplemente en la difusión de material que vamos a hacer, pues les entregamos estas 3 o 4 diapositivas adicionales que tenemos acá. Lo que me digas hacemos. Si quieres, Jorge, tienes 5 minutos más para redondear la presentación. Y pasamos a responder algunas preguntas que han salido ya en el chat. Listo. Este material pues, se les va a repartir a los correos con los que se inscribieron, a los participantes de la sesión de hoy. O sea que rápidamente esta última parte por temas de tiempo, pero ustedes van a tener el material para que puedan tenerlo en sus municipios y lo puedan aplicar. Miren, hablamos en esta última parte de la importancia de hacer una revisión o de tener actualizados los planes de ordenamiento territorial para permitir que la recuperación de la situación que se está viviendo en Colombia y pospandemia se pueda dar. ¿Eso qué implica? Eso implica una serie de acciones, que son las que les vamos a mencionar en estas 3 diapositivas. La primera de ellas es analizar el tipo de revisión que se necesita. Felipe les va a mostrar el altísimo porcentaje de municipios del país que tienen el plan de ordenamiento territorial vencido en su vigencia de largo plazo, desactualizado en su vigencia de largo plazo, pero no solo la revisión de vigencia de largo plazo puede servirles en este momento en el que estamos en estado de emergencia y algunas infraestructuras que se permiten desarrollar mediante el decreto 538 de abril de 2020, no alcanzan a estar incluidas dentro de esas obras de este decreto y que superan las posibilidades de ese decreto, pues nos lleva a pensar la imperiosa necesidad de hacer una revisión por modificación excepcional. Lo más importante al iniciar la revisión es entender claramente qué tipo de revisión es la que más se ajusta a las condiciones de cada municipio, bien sea una modificación excepcional o bien sea una revisión general por vencimiento de vigencia. Cuando se defina el tipo de revisión que se va a hacer, hay un par de cosas importantes en diagnóstico, aparte de todas las que recomienda la norma en Colombia, de todo lo que hay que incluir para la concertación y posterior aprobación. 2 temas puntuales en temas de salud y de recuperación post-COVID. Primero, hay que analizar la disponibilidad de suelos para infraestructuras y equipamientos especiales que se requieren en temporadas de pospandemia, lo que tiene que ver con cementerios, crematorios, centros de salud, hospitales, morgues, servicios tanatológicos. Segundo, establecer modelos que permitan identificar el déficit de servicios en equipamientos de salud, de comercio a gran escala, de telecomunicaciones, porque una vez se tengan esos diagnósticos en la formulación, se le va a poder dar respuesta al déficit que encontremos en estos 2 aspectos puntualmente. Le sumaría los déficits de vivienda habitacional en el entendido que los tiempos de confinamiento pues requieren viviendas con condiciones mínimas, especialmente asociadas a temas de saneamiento básico y agua potable. En temas de formulación ya no diagnóstico, no sea el momento de la formulación, importante revisar que la asociatividad territorial como un referente importante para desarrollar alianzas estratégicas con municipios vecinos o departamentos o municipios de departamentos vecinos para compartir equipamientos que permitan la prestación de servicios de salud o el desarrollo de actividades económicas que sean comunes para un grupo de municipios. Esa misma asociatividad territorial puede encontrar fundamento para el desarrollo de cadenas productivas que permitan el acompañamiento de muchos municipios en la recuperación de estos tiempos de pandemia. En la formulación, importante revisar en el componente general y urbano los modelos de ocupación con mezclas de usos que garanticen acceso a todos los servicios, ya lo hemos mencionado. Segundo, enfocarse en el tema de servicios públicos y producción alimentaria, ojalá de condición subregional o regional.
Tercero, adelantar el análisis del estado de la institucionalidad en el municipio o en el departamento para la gestión de riesgo frente a nuevos riesgos diferentes a los que plantea la norma para ordenamiento territorial, sino para riesgos biológicos y sanitarios. Cuarto, implementar estrategias que permitan superar los déficits de vivienda y la forma en que estos pueden armonizar con equipamientos que lo complementen. Quinto, establecer mediante modelos multicriterio las alternativas de ubicación o reubicación de equipamientos especialmente asociados o a salud o a infraestructuras de abastecimientos de alimentos. Y sexto, pues generar instrumentos de planeamiento intermedio para la concertación de usos, densidades, alturas, edificabilidad y hacer especial énfasis a los centros de salud, equipamientos locales, zonales o de orden de ciudad mayores. Rápidamente, otras tres, los equipamientos que tenemos de deporte, coliseos, casas de la cultura, grandes auditorios, va a haber que repensarlos porque sin duda las aglomeraciones por algunos años van a estar reglamentadas, por no decir prohibidas en nuestro país. Estos equipamientos hay que redimensionarlos y dejar de hacer grandes espacios de este tipo, más bien reducirlos de acuerdo a las connotaciones que nos dé la nueva norma. Deben evaluarse los equipamientos en temas de capacidad. Les recuerdo la importancia de tener equipamientos más locales, más zonales, que permitan la solución de las necesidades de barrios o de pequeños sectores de la ciudad. Y las infraestructuras de acueducto y saneamiento básico son importantes, especialmente en temas de capacidad, calidad y cobertura. En el componente rural, ya esta es la última, plantear zonificación de usos de suelo rural enfocados al fortalecimiento de producción. Es muy importante empezar a pensar que debemos depender menos de la producción de otros departamentos o de otros países y pensar cómo el autoabastecimiento de nuestras necesidades locales lo podemos hacer a partir de lograr un ordenamiento rural que impulse la producción local, la distribución de productos desde las áreas rurales a centros locales de abastecimiento, bien sean plazas de mercado locales o centros de abastecimiento subregional. Eso implica fortalecer el sector agropecuario, eso implica fortalecer las redes viales terciarias y de caminos para la entrada y salida de productos. Implica además buscar con proyectos locales en el fortalecimiento agropecuario, sustituir esos productos que estamos trayendo, empezar a producirlos de manera local para el autoabastecimiento de nuestras comunidades. Muy rápidamente, por temas de tiempo, entonces terminaríamos ahí. Este material, como les dije ahora, lo compartimos a los correos y podemos abrir un espacio, Luz Felipe, pues para contestar de acuerdo a las preguntas que hayan planteado en el chat y que se hayan consolidado, pues un par de preguntas que podamos responder antes de dar inicio a la segunda parte de esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Jorge Enrique. Muchas gracias, muy interesante la presentación, por supuesto. Ya es un tema de la mayor actualidad y de la mayor necesidad para los municipios que seguramente pues les va a servir muchísimo que luego les podamos compartir más información de esto. Han llegado algunas preguntas, algunas tienen que ver con lo que vamos a contar en la siguiente presentación, es la primera de las capacitaciones programadas. Voy a referirme, bueno, ya la de las diapositivas, usted lo ha dicho, vamos a compartirlas una vez terminadas las sesiones. ¿Alguien más pregunta cómo poder conocer respecto de la información que usted está presentando? Y lo voy a ampliar y la que vamos a presentar más adelante. En las presentaciones ustedes van a ver al final los contactos de la federación. Usted puede entrar a la página, escribirnos al correo electrónico. Y pues mientras no podamos salir de nuestras casas, pues todavía no vamos a poder decirle que nos vemos en la federación, pero cuando podamos hacerlo, nos vemos en la federación y allí lo vamos a poder atender muy bien. Si los municipios tendrían
vencido el plan de ordenamiento territorial? Pregunta Laura Luna. Laura, lo vamos a ver en la siguiente presentación, qué va a pasar con los municipios que tienen vencido el plan de ordenamiento territorial. Pregunta Miguel, ¿se debería estar hablando de estrategias de gobierno abierto, llamado gobierno en línea, para acercar estos procesos de actualización a la comunidad? ¿Qué responderíamos, Jorge? Sí, indudablemente ese es un tema que el gobierno nacional ha venido trabajando en los últimos años y sobre el que nosotros también tenemos fuertes apuestas con los proyectos de gobernanza que la Unión Europea ha desarrollado en algunos municipios y regiones del país, pues ya se ha dado alguna línea de cómo multiplicar estas formas de gobierno participativos, en línea, con información de datos abiertos, con información libre para los municipios, para que ellos puedan tomar decisiones acordes a sus necesidades. Me devuelvo a una pregunta anterior que hacían ahora sobre la disponibilidad de esta información para ser compartida. Esta presentación solo habla de 4 o 5 temas por temas de tiempo en la presentación, pero en la federación hemos analizado el cruce de múltiples variables con lo que está sucediendo, no solo en temas de COVID, sino en temas de ordenamiento territorial en el país. Y este tipo de iniciativas que desde el proyecto Municipios Visibles, auspiciado por la Unión Europea, se están desarrollando, pues indudablemente fortalecen ese interés en las dinámicas de gobiernos abiertos, de gobiernos en línea, en los que la federación está altamente comprometida en ayudar a los municipios del país. Muchas gracias, Jorge. Bueno, seguramente vamos a poder responder otras varias preguntas que han llegado. Algunas que no alcancemos las respondemos al interno, pero otras las vamos a responder en la siguiente presentación. Estoy escuchando ya al doctor Toro que se ha conectado. Le doy un cordial saludo. Estoy escuchando, si me está escuchando. Sí. Doctor Toro, bienvenido. Estamos en este momento en directo en la primera sesión del curso virtual Herramientas Prácticas para el Ordenamiento Territorial de los Municipios en Colombia. Tenemos en este momento 350 asistentes. Acabamos de terminar una primera presentación y vamos a pasar a la segunda, pero quisiéramos recibir de su parte pues el saludo de bienvenida a este curso a todos los asistentes. Gracias, doctor Toro, por acompañarnos. Felipe, muchas gracias. Un cordial saludo a usted, a sus compañeros de equipo, a Fernando Gómez, a Lina, que también, la secretaria de la Federación, que también la veo conectada. Y por supuesto, un saludo muy especial a todos los alcaldes, a todos los funcionarios municipales, a todos los miembros de los equipos de gobierno que nos están acompañando en esta importante presentación. Para la federación es muy útil, es muy importante que los municipios, sus alcaldes, sus funcionarios sepan que un aspecto muy importante en nuestra razón de ser es la capacitación, es la asesoría, es el apoyo para que de desafíos tan importantes como el del ordenamiento territorial puedan hacerse de la manera más rápida, ágil, eficiente, completa, dado que además con este problema que hemos tenido de pandemia, pues obviamente los tiempos de gobierno se están acortando mucho más, aunque en eso también vamos a luchar, pues a ver si por fin el gobierno nacional y el Congreso de la República aceptan que un periodo de 4 años es absolutamente insuficiente y más en estas condiciones de gobernabilidad que les está correspondiendo a los nuevos administradores, a los nuevos alcaldes. Entonces, esperamos que sea muy útil. Los miembros de la Federación Colombiana de Municipios que están prestando esta asesoría específica son personas muy capaces, que tienen un vasto conocimiento y tienen toda la autoridad para asesorarlos, acompañarlos y brindarles el apoyo que ustedes necesitan, pues para que tomen las decisiones más correctas en función de el bienestar de la gente. Y claro, todo esto lo estamos haciendo gracias a la Unión Europea, que nos ha venido apoyando, que ha creído en nosotros, pero ha creído en nosotros fundamentalmente por la capacidad de receptividad que tienen ustedes los funcionarios municipales, los alcaldes. Por eso entonces les agradezco infinitamente que estén aquí
que sigamos en contacto, cuenten con nosotros para lo que se necesite y no les interrumpo más y sigamos con el tema técnico que es el más importante esta tarde. Doctor Gilberto, muchísimas gracias. A los 350 asistentes que nos acompañan ahorita, los invitamos a ver un breve video, a tomarse un café. Estamos próximos a empezar la siguiente presentación en donde vamos a hablar sobre qué va a pasar con los planes de ordenamiento territorial, qué es este tema de los POT, qué podemos hacer desde el nivel municipal cuando encontramos el plan de ordenamiento territorial vencido, etcétera, etcétera. Entonces los invitamos a ver un video, dura 3 minutos y empezamos con la siguiente presentación. Muchas gracias.
estanque. Tal, ¿no? Esta es un tipo de composición. Acuerdo. No son de De nuevo, buenas tardes. Espero que hayan ido por el café para que estemos listos para la segunda parte de esta primera sesión. ¿Qué vamos a ver en esta siguiente sesión? Vamos a ver, ya les había mencionado, algunos conceptos básicos sobre lo que significa el ordenamiento territorial en Colombia, cómo es la relación entre planes de ordenamiento y planes de desarrollo, qué hacer cuando tenemos el plan de ordenamiento territorial vencido en nuestros municipios y cómo es que se adelanta, cómo es que se lleva a cabo el proceso de revisión y ajuste de un plan de ordenamiento. Y para eso, al final de la presentación, les voy a mostrar una ruta que hemos diseñado en la Federación que facilita o debería facilitar para los municipios el proceso de revisión y ajuste, incluso el proceso de implementación, porque muchas veces nos preocupamos por que los municipios revisen sus planes de ordenamiento territorial, pero luego los olvidamos. Y resulta que no puede ser así. Sin duda hay que hacer un trabajo completo, no solamente de revisión del plan de ordenamiento territorial, sino también de implementación. Es esa tal vez luego la tarea más importante. No basta con que tengamos el librito del POT y lo guardemos en el cajón de la oficina de planeación, sino que efectivamente lo que hay que hacer allí es convertir ese plan de ordenamiento territorial en una carta de navegación para el municipio. Entonces vamos a hablar un poco de todas esas fases del proceso de ordenamiento territorial. Antes de empezar la presentación, dos anuncios. El primero es que vamos a elaborar o entregar un certificado a las personas que participen de las 4 sesiones, o sea, los 4 viernes a partir de hoy. Les vamos a enviar de vuelta a su correo una certificación de que usted ha participado en el curso de herramientas prácticas para el ordenamiento territorial con una duración de 8 horas. Pues porque seguramente ya nos han dicho algunos secretarios de planeación, los alcaldes le han dicho, usted se me va a ir 2 horas de la oficina, o usted va a estar ocupado, por favor dígame qué es lo que está haciendo. Entonces le vamos a enviar a usted allá en planeación, en la alcaldía en general, donde se encuentre la certificación. Y el otro anuncio que es realmente un obsequio con muchísimo cariño, es que al finalizar cada una de las sesiones, o sea, al finalizar esta sesión, vamos a entregar un documento. Siempre les entregaremos un documento de cada una de las presentaciones o que tiene que ver con alguna de las presentaciones. Por ejemplo, hoy, yo al finalizar esta presentación les voy a enviar a sus correos un documento que hemos elaborado en la Federación y que lo presentamos en el Congreso Nacional de Municipios que se celebró en el mes de febrero en Cartagena, que se llama Retos y dificultades de los procesos de ordenamiento territorial. Es un documento que espero sea muy útil para usted allá en el municipio, en cualquiera de las etapas que se encuentra en el POT. Si usted está haciendo apenas el diagnóstico, ahí le decimos cuáles son los retos y cuáles son las dificultades que usted se va a enfrentar. Entonces usted empieza leyendo las dificultades y luego mira cuáles pueden ser los retos para aprovechar esa etapa de diagnóstico, pero además si está haciendo los estudios de riesgo o si ya lo va a aprobar y si está en la Corporación Autónoma Regional o si ya lo tiene aprobado, cuáles son los retos y las dificultades que siguen en ese proceso. Entonces, al final de esta sesión, les estaremos enviando el documento y así en cada una de las siguientes sesiones. Y al final les enviaremos el documento de la última sesión, una encuesta y un certificado de estas 8 horas. Sin más, voy a empezar entonces esta presentación. Les recuerdo mi nombre, Luis Felipe Márquez, soy asesor de ordenamiento territorial en la Federación Colombiana de Municipios, en el proyecto que financia la Unión Europea y nos ha pedido entonces llegar a los municipios y tratar de que los municipios se beneficien de lo que viene haciendo la Federación en materia de consolidación de procesos de apoyo técnico en estos temas.
¿Qué vamos a ver en los siguientes 45 minutos? Vamos a ver un poco la introducción al ordenamiento territorial en Colombia y qué son los instrumentos de planificación. Vamos a tratar de que al finalizar estos 45 minutos estemos en capacidad de responder cosas como cuál es la relación que hay entre la planeación y el ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación que conocemos? Específicamente el Plan de Ordenamiento Territorial, pero vamos a ver cómo además del POT hay muchos otros instrumentos con los que tenemos que trabajar articuladamente. Vamos a mirar en el punto 3 específicamente qué es eso del POT o del PBOT o del EOT, dependiendo del tipo de municipio. Hoy nos acompañan especialmente, bueno, hoy nos acompañan, por lo que vi en el listado de participantes, nos acompañan municipios que tienen EOT, municipios que tienen PBOT y municipios que tienen POT. Un saludo muy cordial a las amigas de planeación de Manizales, por ejemplo. Y al final vamos a hablar de contenido, de vigencia y de tipo de revisión de los planes. Tal vez este puede ser el punto que algunos de ustedes más están esperando por las preguntas que hemos recibido hasta el momento, que tienen que ver con cuándo puedo revisar el plan de ordenamiento territorial, qué pasa si no lo he revisado, qué pasa si no lo dejé en el plan de desarrollo como una meta. Vamos a ver todos estos temas. Empecemos por ponernos de acuerdo en lo que significa ordenamiento territorial. Cada uno puede tener en su cabeza una definición de lo que significa ordenamiento territorial y pudiéramos hacer un ejercicio muy bonito de que construyamos entre todos una definición de lo que es el ordenamiento territorial. Pero quedémonos en una que es realmente muy sencilla, es la que está en la Ley 388 del 97. Este es un documento que les recomiendo a todos los funcionarios municipales que están empezando. Escribí con algunos secretarios de planeación antes de comenzar esta charla y me decían, ¿qué documento me recomienda Luis Felipe? Y yo le decía, pues para empezar, empiece haciéndose una lectura de la 388, de la ley 388, que es la ley que le da origen a los planes de ordenamiento territorial, y cuando la tenga bien entrenada, le voy dando más documentos. La ley 388 dice que el ordenamiento, como función pública, comprende un conjunto de acciones políticas, administrativas, de planificación, que emprenden los municipios. Y aquí hay una cosa que quiero enfatizar, y es que el ordenamiento territorial es, en esencia, una función pública, no es una función del particular. Eso es muy importante. Es decir, no es el privado el que nos hace el ordenamiento territorial, es el público el que hace el ordenamiento territorial, pero por supuesto que lo puede hacer de la mano del privado, por supuesto que tiene que poner a negociar todos los intereses, pero sin duda la iniciativa viene del sector público, porque cumple además la función que le compete, además, dentro de los límites que están establecidos en la Constitución. ¿Para qué? Para regular la utilización, esto es muy importante, estos conceptos, la utilización, la transformación y la ocupación del espacio. Casi que podríamos desglosar cada concepto, regular la utilización. Aquí estamos hablando de territorio, que tiene varios componentes, pero quedémonos con uno solo de esos componentes del territorio, que es el componente del suelo. Pero tiene más componentes, por supuesto, el poblacional, las actividades que se dan allí y demás. Pero entonces quedémonos solamente con el componente del suelo o de la tierra. Entonces el ordenamiento lo que busca es cómo regulamos la utilización de ese suelo en el que vivimos, cómo regulamos su transformación, porque no tiene un único uso ni permanece en el tiempo, pero además cómo regulamos la ocupación, o sea, las cosas que se pueden poner allí sobre el suelo. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con estrategias de desarrollo socioeconómico, o sea, de acuerdo con lo que está establecido en los planes de desarrollo y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que nos plantea la Ley 388 del 97. Así que vamos a partir de ese concepto de ordenamiento territorial para el resto de las diapositivas que vamos a ver. Resumo, una función pública del Estado, en este caso a través de los municipios, porque estamos hablando del ordenamiento de la 388, una función constitucional para regular la utilización, la transformación y la ocupación del espacio. Vamos a la siguiente. En Colombia debemos hablar de desarrollo y de ordenamiento territorial, o sea, el ejercicio de la planeación en Colombia, por toda la estructura normativa que tenemos, se abre como en dos áreas. La planeación del ordenamiento territorial, que es la que está en nuestra pantalla a la derecha, y la planeación del desarrollo territorial. Y la planeación, como planeación, se materializa a través de un instrumento, que para nuestro caso es el plan. Entonces, por un lado, el ordenamiento territorial encuentra un instrumento, que es el plan de ordenamiento territorial, y por el otro lado, la planeación del desarrollo territorial encuentra un instrumento, que es el plan de desarrollo territorial. Por eso, compañeros de los municipios,
ustedes tienen allá en la oficina de planeación dos planes que constituyen la estructura de la planeación de sus municipios, que es el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. Alrededor de estos planes, por supuesto que hay otros planes, los planes sectoriales, que podemos decir muchos de ellos, pues solo para citar un ejemplo, el plan educativo, el plan de salud, el plan de gestión integral de residuos sólidos, PEGIR, etcétera, etcétera. Pero en esencia la estructura de planeación de los municipios en Colombia se mueve entre el desarrollo y el ordenamiento y se instrumentalizan estos dos planes, el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento. Y un proceso de planeación del que estamos hablando, o sea, cualquiera de estos planes de los que he hecho mención en la imagen anterior, pues tiene unas etapas, tiene un proceso. Este proceso no es solamente que el hecho de que esté en el decreto de ordenamiento territorial del 1077 del 2015, que tiene todos los componentes del desarrollo territorial para el país, sino que además está también en la teoría. O sea, en teoría, un proceso de planeación debería surtir las siguientes 5 etapas. Un proceso de planeación debería tener una etapa preliminar o de alistamiento, una etapa de diagnóstico, una etapa de formulación, una etapa de implementación y al final una etapa de evaluación y seguimiento. No podríamos concebir un proceso de planeación de ningún tipo, cualquier plan que usted vaya a emprender, inclusive piénselo desde sus propios planes personales, sin que se surtan estas etapas. Entonces, imagínese cualquier ejemplo de plan en donde usted necesariamente tiene que alistar lo que va a hacer para poder ejecutar el plan, luego hacer un análisis de cuál es la situación del entorno, cuál es su propia situación, o sea, el diagnóstico, y luego pues las demás etapas que están señaladas en la diapositiva. Pero lo dice también la teoría y de hecho está reiterado en la ley general, en la ley de participación, la ley 1757 del 2015, que la gestión pública obliga a incorporar en las etapas de la planeación la rendición de cuentas como parte del proceso. Esto sin duda en el marco de la democratización de los procesos de planeación. Por eso nuestros alcaldes permanentemente ya, digamos, han incorporado dentro de su ejercicio de la administración municipal la gestión pública, en la gestión pública la rendición de cuentas y los vemos permanentemente rindiendo cuentas de los procesos de planeación, o sea, del plan de desarrollo y así debería ser también del plan de ordenamiento territorial. Les decía en la introducción que vamos a hablar de este instrumento que está por aquí abajo en la esquina a la derecha, que es el plan de ordenamiento territorial en cualquiera de sus tipos, POT, PBO, TBOT, pero tanto por el lado del desarrollo, que es la columna de la izquierda, como por el lado del ordenamiento territorial, hay muchísimos otros planes. Yo he traído aquí el ejemplo de lo que significa la columna de los planes de desarrollo y la columna de los planes de ordenamiento. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba, encontramos que en el nivel municipal los municipios tienen los dos instrumentos que ya hemos mencionado, un plan de ordenamiento para el ordenamiento territorial y un plan de desarrollo, cada uno con un marco normativo diferente. Luego nos vamos un poquito más arriba, para los municipios que hacen parte de áreas metropolitanas, La Virginia, por ejemplo, Santa Rosa, en el caso del área centro-occidente, tienen, además del plan de desarrollo, tienen un plan estratégico metropolitano que fue definido en la ley 1625 del año 2013. Luego más arriba, los departamentos cuentan desde el año 94 con la figura del plan de desarrollo, así como el nivel municipal y el nivel nacional. Y recientemente, bueno, no tan reciente, realmente ya hace 9 años, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es otra ley distinta de ordenamiento territorial, no vayamos a confundir la Ley 388 con la Ley 1454, son dos leyes distintas, con objetivos distintos, pero complementarias. Esta ley le ha dado vida a los planes de ordenamiento departamental. Entonces, muy pronto, en algunos departamentos, de hecho, ya se está viendo, en Risaralda, por ejemplo, ya se cuenta con una ordenanza que adopta el plan de ordenamiento departamental en departamentos como el Meta, el Cauca, Nariño, Quindío y en Caldas, donde están la mayoría de los invitados a esta sesión de este curso, pues apenas, digamos, se está adelantando algún tipo de proceso respecto al ordenamiento departamental. Y sin duda va a complejizar mucho más el ejercicio del ordenamiento en el país. Y luego subimos hasta el nivel nacional y en el nivel nacional el país tiene la misión de formular un plan de desarrollo. Entonces el gobierno del presidente Duque formuló recientemente un plan de desarrollo, igual a la manera de los planes de desarrollo departamental y municipal. Y la misma ley que les mencionaba hace un rato, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,
le estableció al país unas competencias en materia de ordenamiento territorial y le dijo que tiene que formular una política general de ordenamiento. Una política, por supuesto, es distinta a un plan, pero complementa toda esta cascada de instrumentos de planificación territorial que estamos viendo en la columna de la derecha. Luego, mis queridos amigos de los municipios no están solos, no están haciendo ejercicios de planeación territorial solos, están rodeados de un montón de ejercicios de desarrollo, por un lado, y de ordenamiento territorial de ahí para arriba. Esto, insisto, sin mencionar otros instrumentos que vamos a ver en otras sesiones. Por ejemplo, cuando veamos los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, vamos a ver como toda la complejidad que hay. ¿Y cuál es el reto de esto? El reto es lograr articular los diferentes instrumentos que tenemos, porque si no, pues tendríamos a los municipios, a los departamentos, en fin, moviéndose entre diferentes instrumentos, cada uno apuntando para, a lo mejor, para un lado diferente. Tener estos instrumentos, pues es muy interesante, pero genera algunas problemáticas. En esta imagen vemos las diferencias que hay entre planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, y esto es muy importante resaltarlo, porque resulta que son dos instrumentos muy diferentes. No podemos estar confundiendo, como lo hemos visto en la federación y en general en los municipios, que algunos municipios confunden lo que puede contener un plan de desarrollo y lo que puede contener un plan de ordenamiento. Y miremos algunas de las diferencias que hay entre lo uno y lo otro. Entonces, plan de desarrollo. ¿Qué dice la ley 152? Perdón, la ley 152, que es económico y social. Ese es el énfasis de un plan de desarrollo. Por supuesto, también es cultural, puede ser en términos ambientales, puede contener algunos elementos, pero el énfasis es que es económico y social, en tanto que el plan de ordenamiento territorial es de uso y ordenamiento del territorio. Muchas veces tratamos de que sea el plan de desarrollo el que define temas de uso y ordenamiento, pero no le toca al plan de desarrollo, le toca al plan de ordenamiento. Muchas veces pasa al contrario, que vemos equipos de trabajo en los municipios tratando de hacer un plan de ordenamiento al que le ponen cositas que no tienen que ver con plan de ordenamiento, pero que son del plan de desarrollo. Por ejemplo, hemos visto planes de ordenamiento territorial en donde pretenden mejorar la calidad de la educación. Esto es un tema social, es un tema del plan de desarrollo. El plan de ordenamiento no tiene la competencia para mejorar la calidad de la educación. Pero ¿qué sí le podemos poner al plan de ordenamiento? Que garantice la localización de los equipamientos educativos que se necesitan para poder que cuando el plan de desarrollo diga que va a mejorar la calidad de la educación, encuentre los planteles educativos que se necesitan para ello. Otras diferencias, el plan de desarrollo con la legislación actual es de 4 años. Entonces los alcaldes, nuestros alcaldes se acaban de posesionar y están trabajando para un plazo de 4 años. Mientras que el plan de ordenamiento territorial es para un plazo de 12 años. Esto marca una enorme diferencia. Yo le he dicho a los alcaldes ahorita en el Congreso con los que tuve la oportunidad de conversar y en las diferentes reuniones y las diferentes sesiones que tenemos con alcaldes en la federación, les he dicho, sí, muy importante, preocúpese por su plan de desarrollo, porque además es su programa de gobierno, pero recuerde que el plan de ordenamiento territorial que debe revisar lo va a proyectar a usted como alcalde y a su municipio en un periodo de 12 años. Entonces ambos instrumentos son muy importantes, tanto el uno que está asociado al programa de gobierno, como el otro porque sin duda proyecta al municipio en un plazo más largo. Y así vamos encontrando, y ustedes lo están analizando a medida que yo voy contando esta diapositiva, están analizando cómo hay algunas divergencias, convergencias entre estos instrumentos, algunas diferencias entre estos instrumentos. A nivel de plan de desarrollo, pues claramente el plan de desarrollo tiene la misma estructura, la misma base normativa cuando lo vemos a nivel municipal, departamental y nacional, mientras que el plan de ordenamiento territorial tiene una base normativa única, que es la ley 388. Los otros planes tienen otra base normativa distinta. Aquí hay un punto muy importante de convergencia entre los dos planes, y es que el plan de desarrollo tiene algo que se llama el plan de inversiones, que todos ustedes lo conocen muy bien. Es el cuadrito donde ustedes ponen la matriz de gastos o de inversiones que van a hacer durante los siguientes 4 años, mientras que el programa de ejecución mientras que el plan de ordenamiento territorial no tiene un plan de inversiones, tiene un programa de ejecución. Esto se traduce en una cosa que es muy sencilla. El plan de desarrollo tiene recursos. Cuando se aprueba un plan de desarrollo en un consejo municipal, se aprueba con unos recursos, mientras que el plan de ordenamiento territorial no tiene recursos. ¿Dónde están los recursos del plan de ordenamiento? Están en el plan de inversiones del plan de desarrollo. Luego hay que hacer un ejercicio aquí
estimados secretarios de planeación y la gente que trabaja en bancos de programas y proyectos, hay que hacer un ejercicio aquí en esta fila muy importante de articular lo que esté en el programa de ejecución del POT con lo que esté en el plan de inversiones. Si yo en el plan de ordenamiento tengo previsto construir un colegio, si yo no lo incluyo en un plan de desarrollo, en el plan de inversiones, ese colegio no lo voy a poder construir, al menos no desde los recursos públicos. Tendré que buscarme otra forma de inversión de recursos. Tienen una base normativa distinta, ya se los he mencionado. Esto, por supuesto, genera muchísimos inconvenientes. Hemos dicho en diferentes escenarios las dificultades que tienen de articulación estos dos instrumentos, razón por la cual, por ejemplo, muchos planes de ordenamiento territorial tienen porcentajes bajísimos de ejecución. El año pasado y este año, Bogotá, por ejemplo, se ha expresado frente al tema de la ejecución del POT que tienen desde el año 2004. Bogotá tiene un POT del año 2004 y en el ejercicio que hizo el año pasado de evaluar cómo le había ido al POT, porque está haciendo la revisión, encontró que la ejecución es cercana al 20%. Eso es nada. Eso es nada. ¿Cuánto es la ejecución en sus municipios del POT que tienen? Ustedes tienen POTs, según lo que vimos antes de esta reunión y con los municipios que invitamos, ustedes tienen POTs del año, la mayoría, del año 2000, 2001, 2004, bueno, algunos tienen POTs más recientes, pero los que tienen el POT por allá del año 2000, 2001, les dejo la pregunta, ¿qué tanto han ejecutado? ¿10%, 100% del plan de ordenamiento territorial? Eso es una pregunta que ustedes se deben responder antes de iniciar un proceso de revisión del plan y les voy a decir ahorita por qué. Vamos a la siguiente. Veo que están llegando preguntas por el chat, las voy a responder. Espero que todas al final. Aquí un diagrama que muestra cómo es que se articulan esos dos instrumentos. No los podemos dejar desarticulados. Yo tengo un plan, si ustedes ven mi flechita aquí en la pantalla, yo tengo un plan de ordenamiento que es de largo plazo, que tiene unos contenidos de corto, de mediano y de largo, y lo que le corresponde a ese plan de ordenamiento es que los planes de desarrollo que se traslapan con esos 12 años, incluyan en sus planes de inversiones los contenidos que le corresponden. Entonces, si aquí acabamos de adoptar el plan de desarrollo de la actual administración y tenemos un POT nuevecito, pues este plan de desarrollo deberá recoger de ese plan de ordenamiento los proyectos del corto plazo que se van a ejecutar. Pero si usted llegó a un municipio y resulta que el plan de ordenamiento se va a terminar su vigencia en este periodo constitucional, pues a usted le toca recoger en ese plan de desarrollo los proyectos que hace falta para terminar la vigencia. Así es que se logra la armonización entre plan de desarrollo y plan de ordenamiento y se logra ejecutar. De lo contrario, pues claramente estaríamos ante un riesgo enorme, porque si usted no está haciendo inversión en lo que dice el POT, ¿usted en qué está haciendo inversión? Otra pregunta que les planteo. ¿Dónde se están gastando los recursos? Es muy grave porque probablemente usted está ejecutando proyectos que no están en el POT. Y luego, ¿cómo hace para obtener las licencias? Del tema de licencias vamos a hablar en un módulo más adelante. Vamos a la siguiente. Ya con lo que he contado, creo que está muy sencillo las definiciones. Solamente resaltar que la ley habla de 3 tipos de POT, pero en mi criterio eso es más o menos lo mismo, no se preocupe. Realmente es, genéricamente hablamos de POT, pero si usted es un municipio pues, más pequeño, hablará de DOT, pero en términos generales la definición apunta exactamente igual a los 3 instrumentos. Es un instrumento para desarrollar el proceso de ordenamiento territorial del municipio, pero es un instrumento complejo, porque fíjense, es un instrumento que tiene objetivos, que tiene directrices, que tiene políticas, que tiene metas, programas, normas. Muchas veces los POT se quedan solamente en definir normas, muchas veces se quedan solamente en la definición de normas, y resulta que no puede ser solamente eso. O sea, no puede ser que yo llene mi plan de ordenamiento territorial de normas, de que permito tal cosa, de que los 5 pesos, de que los patios de tal tamaño, de que los andenes de tal tamaño, pero no me propongo unos objetivos, ni unas estrategias, unas directrices de por qué es que quiero hacer esto así. Entonces, este conjunto de elementos que contiene el ordenamiento territorial, pues es un conjunto que debe ser lo más coherente posible. Y les pongo un ejemplo, que es muy sencillo. Uno conoce muchos planes de ordenamiento territorial que en sus objetivos dicen que quieren ser municipios turísticos. Y eso está muy bien. Entonces, quien estaba aprobando el plan, entonces el consejo, el alcalde dicen, bueno, vamos a promover que este municipio sea turístico y lo dicen en el POT. Primer objetivo, ser turístico. Y luego vamos a mirar y las normas no tienen nada que ver con ser turístico, porque empiezan los problemas con el secretario de planeación y los usuarios y los ciudadanos y los inversionistas, porque un inversionista viene y dice, bueno, yo quiero construir aquí un hotel,
pero resulta que usted no tiene el uso de hotel reglamentado en el POT. Entonces, ¿qué clase de turismo espera? O, por ejemplo, municipios que no se preocupan por mejorar la cobertura de acueducto y alcantarillado y quieren ser turísticos o quieren ser prestadores de servicios. Pues claramente está fallando la relación entre objetivos y normas. Muy sencillo esta parte, ya la anuncié en la diapositiva anterior. Tenemos, según la Ley 388, 3 tipos de planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento, planes básicos y esquemas. Esto tiene que ver con el tamaño de la población, los esquemas de ordenamientos para municipios de menos de 30.000, los planes para municipios entre 30 y 100.000 y los planes de ordenamiento para municipios de más de 100.000. Pero en general se trata del mismo instrumento, solo que el esquema de ordenamiento territorial debería tener unos contenidos mucho más acotados, debería tener unos contenidos muchísimo más sencillos. La ley le propone que haga un POT mucho más sencillo. En esto tengan mucho cuidado, porque muchos municipios pequeños, estoy hablándole, por ejemplo, a unos compañeros del departamento del Meta que sé que están conectados en este momento, muchos municipios hacen un POT con términos de referencia del POT de Villavicencio, de Bogotá, de Medellín, porque les parece que los términos de referencia de Bogotá son muy buenos y porque está muy completo, y entonces terminamos poniéndole al POT del municipio de Acacías o al POT del municipio de La Uribe o con el alcalde que hablaba esta semana del Dorado en Meta, terminamos poniéndole un montón de contenidos que no se necesitan. Es como si nos compráramos una talla L cuando somos talla S, entonces tener mucho cuidado con eso. Llegando como a la mitad de este tema, hablemos de las vigencias de los POT. Los POT, dice la ley 388, los POT, dice la ley 388, que tienen una vigencia de 12 años. Esa vigencia de 12 años se distribuye en un corto plazo, 4 años, un mediano plazo, 8 años y un largo plazo, 12 años. Y dice la ley que eso debe coincidir con el periodo constitucional, o sea, no es que un plan de ordenamiento territorial termine su vigencia ahorita en agosto. Debe terminar la vigencia de corto, mediano, largo cuando termina el periodo de los alcaldes. Por eso, el 31 de diciembre del año anterior, que terminó el periodo constitucional de los anteriores alcaldes, se terminó el corto, el mediano o el largo plazo para muchos POT. Nuestras cuentas en la federación, con los datos que hemos investigado, con los datos que hemos analizado y recopilado y otras entidades que nos han facilitado también la información, dan cuenta de cómo una gran cantidad de municipios, cerca de 1.000 municipios del país, han terminado el largo plazo de la vigencia de sus planes de ordenamiento territorial. De los 1.102 municipios del país, estoy hablando de 1.000 municipios aproximadamente que han terminado su vigencia de largo plazo. Esto es gravísimo. Esto es tener un país con un ordenamiento territorial de hace 10, de hace 12, de hace 15, inclusive de hace... formularon el POT en el 99-2000. ¿Y qué nos toca hacer entonces cuando estos planes de ordenamiento territorial pues, se han vencido en largo plazo? Nos toca hablar de revisión y ajuste del POT. Digamos que esa es como la tarea. ¿Y cómo es esto de la revisión y ajuste del POT? Para algunos secretarios de planeación y funcionarios municipales seguramente se han planteado, pero ¿qué hago si tengo un plan de ordenamiento territorial con el que estoy trabajando, que estoy usando, y me dicen que yo no lo puedo cambiar, que yo no puedo modificar el POT, que me toca ir al consejo? Claramente sí. Claramente, si quiere hacer algún ajuste, así sea un artículo en su plan de ordenamiento territorial o es de los planes de ordenamiento territorial que se venció a largo plazo, su tarea, su misión es hacer una revisión completa de su plan de ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? La ley ha establecido unos procedimientos para la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial y ha señalado que la revisión es un procedimiento que es técnico, o sea, es un ejercicio que implica conocimiento técnico del ordenamiento territorial, pero además es un procedimiento participativo, no puede ser un ejercicio solamente técnico, solamente jurídico o solamente político, tiene que ser un ejercicio participativo, pero además es jurídico, que está reglamentado en la ley 388 y que busca actualizar, modificar, ajustar los contenidos de los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa con los municipios, con este montón de municipios que están en este mapa, que tienen esos planes de ordenamiento territorial en rojo, que están vencidos? ¿Qué pasa con ellos? Pues que tienen el POT claramente, primero que todo, vencido. Segundo, que la gestión territorial se dificulta muchísimo, porque si van a presentar un proyecto de regalías, pues resulta que no está en el POT o
o les piden que el POT esté actualizado. Que van a tener encima a los entes de control diciéndole, señor alcalde, su plan de ordenamiento territorial está vencido y tiene que actualizarlo. O, lo que es peor, para los nuevos alcaldes llegaron, formularon un plan de desarrollo, tienen muchísimas iniciativas, quieren hacer un proyecto de vivienda, quieren construir un cable aéreo, quieren hacer una vía, quieren hacer un colegio, etcétera, etcétera. El típico y tradicional es querer hacer un proyecto de vivienda y resulta que el plan de ordenamiento territorial, como es tan obsoleto, como es tan viejo, pues claramente no le va a permitir hacer el proyecto que está pensando hacer. Entonces, la tarea, la misión es adelantar una revisión del POT. Estas revisiones de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo a lo que está establecido en las normas, pues son de 3 tipos. Yo en este caso solo voy a hacer énfasis y a recomendar a los municipios, por supuesto después de hacer el análisis de cuál es la vigencia de su POT, y la que está aquí señalada en esta diapositiva con el número 1, la primera, y es, si tenemos cerca de 1000 municipios a los que se les ha vencido el POT, no hay que desgastarse buscando hacer una revisión excepcional, no hay que desgastarse buscando la forma de hacer una modificación excepcional de alguna norma del POT. Esto es, por ejemplo, para municipios como Manizales u otros que ya tienen el plan de ordenamiento territorial recientemente revisado y que se han encontrado problemas, que se han encontrado un error, que se han encontrado la necesidad de modificar un proyecto porque resulta que con el COVID pues están pensando en un proyecto productivo distinto y las normas que tienen no se los permiten. Entonces, pues uno busca la opción 3, por ejemplo. Pero en general con los municipios que hemos invitado a este curso, hemos identificado que han vencido de largo plazo hace bastante rato, o por lo menos en el final del periodo constitucional anterior, y que la tarea que tienen es la revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo plazo. O sea, palabras más, palabras menos, modificar o la posibilidad de modificar todo el contenido del plan de ordenamiento territorial. Esta revisión por vencimiento de largo plazo está reglamentada. Ustedes pueden buscar allí en este decreto, que también les recomiendo leer. Cuando terminen de leer la letra 88, por favor, buscan este decreto, que es bastante amplio, y se lo estudian. Se lo estudian especialmente en el capítulo que tiene que ver con ordenamiento territorial, porque tiene muchos más elementos. ¿Qué dice la norma frente a este tipo de revisión? Dice que se puede hacer al inicio del periodo constitucional, pero señores secretarios de planeación, no les dice en ninguna parte que tiene que ser en enero, ni en febrero, ni el primer año, ni el segundo año. O sea, la norma, digamos, es un poco ambigua en este sentido, así que la posibilidad está abierta para que lo hagamos desde ya, lo hagamos desde ahora, pero no se sientan preocupados porque no lo hicieron el primer día o no lo hicieron en enero. Claramente lo que hay que hacer es empezar ya, porque si no se va a retrasar la ejecución de sus planes de desarrollo. Y lo otro que es muy importante tener en cuenta es que si empiezan a hacer una revisión de largo plazo desde ya, esa revisión va a tener una vigencia de 3 periodos constitucionales, o sea, ustedes van a trazar el futuro de su municipio. Si lo aprobáramos este año, lo van a trazar el desarrollo de su municipio más o menos hacia el año 2032, y esto sin duda es un compromiso muy grande para ustedes, alcaldes y secretarios de planeación. Y para terminar esta parte, y casi terminar, tengan muy en cuenta que no lo pueden hacer solos, secretarios de planeación, funcionarios municipales, alcaldes, sino que hay unas instancias por las cuales hay que transitar el POT. Cuando yo me meto en un proceso de revisión de plan, tengo que tener en cuenta que en algunos municipios hay consejo consultivo, en municipios de más de 30.000 habitantes esta debería ser una muy buena opción para que todo el consejo de gobierno en pleno, con algunos otros apoyos técnicos, revisen, miren el proceso de revisión que se está adelantando. Pero luego, por norma, el plan de ordenamiento territorial, la revisión de un plan de ordenamiento territorial deberá transitar por el Consejo Territorial de Planeación, por las corporaciones autónomas regionales, o sea, ya hay que llegar siempre. Sabemos que muchos municipios en algunas revisiones se han saltado el paso con la CAR y esto es muy complejo. Sí, alguien dirá, pero es que el municipio tal lo hizo y adoptó el POT más rápido. Pero si ese municipio lo hizo y adoptó el POT más rápido, tiene un enorme riesgo de que mañana alguien, inclusive la misma corporación, le demande el POT y el municipio se quede sin POT. Y se queda sin POT, sin recursos, demandado, y eso pues le suma un montón de problemas. Al final la tarea de adoptar el POT la tiene el Consejo Municipal. Esto está pues establecido por norma. Es el Consejo el que al final adopta el POT, pero como yo sé que aquí hay algunos concejales conectados en línea, también quiero recordarles a los concejales que adoptan el POT que el alcalde les presenta, porque en algunos casos hemos encontrado como algunos consejos municipales, algún concejal con muy buena iniciativa decide emprender el proceso de revisión él, decide cambiar una
artículo, entonces llega un día a una sesión del Consejo con el artículo 34 modificado porque les parece que es muy importante modificar el artículo 34 del POD, el 45, y no, la iniciativa la tiene la administración municipal en cabeza del señor alcalde, pero el proceso de adopción se lleva a cabo en el Consejo. También hay unas reglas, si el Consejo no adopta, ¿qué pasa? Si el Consejo lo rechaza, ¿qué pasa? En eso hay unas reglas que en cualquier momento, por supuesto, podemos conversar de ellas. Esto para terminar muy rápido, miren, avances en el proceso de revisión. Les decía, nos preocupa mucho en la federación con los municipios, se los dijimos en el Congreso en Cartagena, nos preocupa mucho este mapa. Solo hemos detectado cerca de 150 procesos de revisión de POT en el país, que además es muy difícil de detectar porque casi nadie le cuenta a nadie que revisó el POT, entonces eso sucede. Hemos detectado procesos de revisión, muy poquitos procesos de revisión, pero lo que hemos detectado en la federación, hicimos un análisis, es cuánta plata se han gastado los municipios en revisión. No es que no quieran revisar. Cerca de 500 municipios se han gastado cerca de 400.000 millones de pesos en proyectos de revisión. ¿Y dónde están? Encontramos cerca de 700 procesos entre lo que está en el SECOP y los procesos de contratación directa, etcétera, convenios y demás, cerca de 700 procesos de revisión, pero yo les estoy diciendo que solo hemos encontrado que 150 municipios han adoptado. O sea que los demás municipios no lograron llegar al final, no lograron que el Consejo lo adoptara, se quedaron en el camino, la consultoría los dejó tirados. Esto nos preocupa mucho en la federación y queremos ayudar, no queremos que los municipios pierdan estos recursos. Estoy hablando de 400.000 millones de pesos, muchos de ellos perdidos porque no hay POTs revisados. Por eso, y en ese afán de ayudar, pues es que hemos venido trabajando y hemos querido generar este curso que queremos replicar en otras regiones del país y demás. No me voy a detener mucho en esto. Esta es la forma y contenido de un plan de ordenamiento. Un plan de ordenamiento es como si tuviéramos, alguien cree que tenemos una hoja en blanco, pero no, la hoja no está en blanco. Hay un conjunto de cosas que ya están en el territorio. Tenemos una visión de desarrollo y un modelo de ocupación hacia el cual queremos orientar el desarrollo, el ordenamiento territorial. Y luego viene todo el contenido del plan de ordenamiento que se arma en componente general, urbano y rural, que tiene un desarrollo normativo que corresponde a cada uno de los componentes, que a su vez ese desarrollo normativo tiene unas vigencias, o sea, hay unas normas que son de corto, mediano y largo plazo. Luego, cada uno de esos componentes, general, urbano y rural, tiene unos contenidos específicos. Por ejemplo, en el componente general irían las normas de reserva y áreas de medidas para la protección del medio ambiente y recursos naturales. No van en otro lado, van allí en el componente general. Y asimismo hay unas normas y unos contenidos del componente urbano y asimismo en el componente rural. Esta es un poco la estructura de lo que debería contener un plan de ordenamiento territorial. Y luego hay otra cosa que es muy importante de contenido del POD y es los instrumentos para hacerlo. O sea, el POD no se hace solito, no hacemos un POD y decimos, bueno, ya esperemos a ver qué pasa y si se va haciendo. No, necesitamos que el plan de ordenamiento territorial tenga un conjunto de instrumentos para que se financie, para que lo que yo puse aquí en los contenidos se ejecute. Desafortunadamente han hecho en el país carrera la plusvalía y la valorización, porque son realmente los únicos instrumentos que uno como que ven los pods, pero más triste que eso es que muchos de los pods, y ustedes pueden darle una ojeadita apenas terminemos este curso o esta sesión a sus pods y van a encontrar que cuando van al capítulo de instrumentos dice plusvalía y hace una definición y no más, se acabó, hasta ahí llegó, pero no dice cómo desarrollarla. Entonces, no solamente estamos poniéndole a todos los municipios el mismo instrumento cuando hay una batería de instrumentos enorme, sino que además estamos cayendo en la idea de que poner el instrumento es poner una definición y hay que hacer un poquito más, y hay que hacer un poquito más que eso. Luego, de ese tema vamos a hablar, de ese tema de los instrumentos de financiación y gestión, vamos a hablar un poquito más adelante. Tengo aquí a mano una guía que vamos a mostrar la semana entrante. Yo sé que el contraluz no permite que se vea mucho, pero se las vamos a enviar la semana entrante. Esta guía les mencionaba que la hicimos con GIZ de la Federación de Municipios, en donde hemos recopilado la cantidad de instrumentos económicos que tienen los municipios y que les sirve para fortalecer sus finanzas municipales. Es que la plata está, pero la forma como hacemos el ordenamiento territorial no permite que la aprovechemos. Yo sé que no lo ven, no estoy esperando que lo vean, pero más adelante se los vamos a presentar en otro módulo. Todo lo que ustedes ven en ese gráfico son todos los instrumentos económicos que existen en el país
y que si los usáramos bien, pues no le regalaríamos el desarrollo urbano a los agentes privados, sino que participaríamos de los beneficios del desarrollo urbano, pero también de la protección ambiental, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en algunos módulos más adelante. Y esto pues ya es la articulación de todos esos contenidos del POT con el plan de desarrollo municipal. Esto se los quedo debiendo, lo van a ver más adelante. Aquí está toda esa batería de instrumentos que les decía. Miren, nosotros solamente hablamos en la mayoría de los municipios de plusvalía, de valorización, por aquí están, pero fíjense, hay una cantidad de instrumentos que es muchísimo más amplia. Y termino con esto, y con esto casi que empiezo a responder algunas de las preguntas que han ido llegando. En la Federación, para este proyecto y por solicitud de la Unión Europea, hemos diseñado este gráfico. Tampoco pido que lo vean desde allá, yo apenas si lo veo aquí en la pantalla, pero en una versión ampliada ustedes lo van a poder ver muy bien, de hecho ya se los voy a mostrar. Hemos diseñado esto que nosotros llamamos la ruta de gestión del POT. Esta ruta de gestión del POT la hemos puesto a servicio de los municipios, o sea, cualquier municipio, todos los municipios del país están en esa ruta. 1.102 municipios del país están en algún lugar de esa ruta. Su tarea, señor alcalde, señor secretario de planeación, señor jefe de ordenamiento territorial del municipio, es encontrarse dónde está en esa ruta. Yo lo voy a ayudar a que se ubique allí. La mayoría de los municipios del país están por acá, están en la etapa 1. ¿Por qué están en la etapa 1? Porque la etapa 1 es como que yo dónde estoy. Realmente la etapa 1 es estar medianamente perdido, y la mayoría, desafortunadamente, de los municipios del país están ahí, porque no saben qué hacer con su plan de ordenamiento territorial, no saben para dónde echar. Luego hay un grupo de municipios, otro grupo grande, que están por aquí en la etapa 2. Entonces voy a ir mostrándoles muy rápido, y con eso termino, cómo son esas etapas del POT. Entonces, cuando les digo que ustedes están en la etapa 2, la mayoría de los municipios que están invitados a esta reunión, cuando les digo que están en la etapa 2 es que están en la etapa de decisión de revisar el POT, en la etapa donde el alcalde se pregunta, ¿reviso o no reviso? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Y entonces, cuando toma la decisión de revisar el POT, se enfrenta a este semáforo en amarillo y es, no tengo recursos. ¿Y de dónde saco los recursos para revisar el POT? Esta ruta le muestra algunas opciones, Algunas opciones es programas del gobierno nacional, que hay muy pocos. Algunos municipios, por ejemplo, estuvieron en POT modernos, ahí tuvieron unos recursos, otros pues no pudieron o finalmente no funcionó. Otros municipios tienen apoyo del departamento, otros tienen posibilidad de usar los recursos del Sistema Nacional de Regalías para financiar sus planes de ordenamiento territorial, y puede haber más opciones. Nosotros solamente hemos incluido estas. Y tienen una primera dificultad, y es, listo, yo voy a hacerlo con recursos de regalías, o yo voy a hacerlo con recursos propios, que sería una cuarta bolita que hay por acá, pero no sé cómo hacerlo. O sea, ¿cómo hago para formular el proyecto que no me lo devuelva el OCAT o que no termine contratando lo que no es? Primera gran tarea. ¿Qué es lo que estamos diciendo desde la Federación? Por favor, municipio, no se quede solo. Por favor, municipio, apóyese en el departamento, apóyese en el gobierno nacional, apóyese en la Federación Colombiana de Municipios, o en quien usted considere que es su asesor especializado allá en el municipio, para que le ayude a resolver estos que son como los cuellos de botella en cada una de las etapas. Y así sucesivamente vamos caminando por la ruta del plan de ordenamiento. Entonces vamos a la etapa preliminar. ¿Se acuerdan de esa etapa preliminar donde ya tengo la plata, tengo los recursos para iniciar, pero entonces ¿cómo empiezo? ¿Será que lo hago con mi equipo? Como lo hizo Manizales. Manizales lo hizo con un equipo en la oficina de planeación y con algunos asesores externos. Esa es una muy buena opción, pero tengo que identificar muy bien cuál es la definición de roles de cada uno, a quién tengo que contratar adicional, porque a lo mejor no puedo destinar todo el equipo, etcétera, o lo hago con una consultoría externa, pero entonces tengo que hacer un proceso contractual. Y, señores secretarios, por la Federación desfilan municipios y alcaldes con historias muy tristes, que contratan POTs mal contratados y pues le entregan un contrato mal ejecutado. Y eso no puede pasar porque ya no hay más plata, ya no va a poder el alcalde sacar otros recursos, lo que sea que cueste, yo no voy a decir cuánto cuesta, lo que sea que cueste no le va a dar tiempo estos 4 años para volver a hacer otro proceso contractual, porque no sabe si lo que contrató estuvo bien, estuvo regular, estuvo mal. Entonces aquí es muy importante, por ejemplo, la capacitación y la formación para que ustedes lo hagan bien. Si usted en el municipio considera que necesita formación y capacitación, venga a este curso, invite a sus compañeros que a lo mejor no vinieron hoy,
o tome nota y nos avisa si necesita más información de esto. Yo, por supuesto, no voy a narrar todas las etapas, pero ahí vamos paso a paso. Voy a dejar tal vez en esta y otra más. Es que una etapa muy importante de la revisión del POT es la etapa 4, porque en la etapa 4 le hacemos evaluación y seguimiento al POT que tenemos hoy. ¿Por qué digo que esta etapa es muy importante? Porque si no le hacemos evaluación al POT que tenemos hoy, es probable que no sepamos el POT que debemos o la revisión de POT que debemos contratar. Entonces, sería muy delicado empezar una revisión de un POT sin saber el estado de la actual revisión que tenemos hoy, del actual POT que tenemos hoy. Entonces, esta es una etapa que debería adelantar el secretario de Planeación con el apoyo de unos 2 o 3 técnicos, por ejemplo, para que sepa en qué estado se encuentra su plan de ordenamiento. Un ejemplo muy sencillo. Si usted hace esta evaluación del POT y encuentra que el POT lo revisó el alcalde anterior, pues ya sabe que no puede hacer una revisión general. Ya la evaluación le dio un resultado importantísimo. No puedo hacer revisión general. Me toca trabajar con ese POT porque ya el alcalde anterior lo dejó adoptado. Entonces, ¿qué otra opción, qué otro camino tengo? Insisto, no voy a mostrar mucho. Luego viene la etapa de diagnóstico. Ahí están todos los pasos que hay que dar. Tanto los pasos técnicos que están aquí arriba para hacer el diagnóstico, como los pasos de participación, de capacitación, de socialización o los pasos administrativos que están como por el carril de abajo de la ruta. Aquí en esta etapa de diagnóstico, pues hay que hacer el diagnóstico, pero también los estudios de riesgo. Luego viene la etapa 6 de formulación, donde yo defino cómo va a ser el desarrollo territorial de mi municipio. Finalmente, la etapa 7, no se vayan a quedar aquí parados en la etapa 7. Es muy triste llegar hasta esta etapa. Miren todos los cuadritos y bolitas que hemos pasado y que usted llegue aquí, presente el POT al consejo y no se apruebe, quede en rojo. Y entonces, ¿qué hace con ese POT? Lo archiva y perdió la plata y perdió todos estos pasos que dio hasta acá. Perdió la credibilidad probablemente, perdió todos los errores de participación que hizo y ese POT se archivó. Y hay que volver a empezar desde la etapa 1. Entonces, mucho cuidado a los municipios que están en esta etapa, que tienen el POT casi listo, que lo dejó la administración anterior muy avanzado y usted lo que necesita es apoyo en la adopción del plan de ordenamiento territorial y volcar toda la energía del municipio para que se adopte. Muy bien. Otros municipios pues están ya en la etapa de implementación, entonces lo que hacen es armonizar el POT con el plan de desarrollo y otros están ya en la etapa de seguimiento a la implementación. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de preguntas con quienes participen en los módulos del curso. Yo voy a, para entrar en la etapa de las preguntas, algunas de las cuales ya me han llegado aquí al chat, voy a empezar, con esto termino ya esta sesión. Voy a empezar por algunas de las preguntas que ustedes hicieron y dejo estas que yo había preparado con el equipo de ordenamiento territorial de la Federación, pero voy a tratar de responder algunas que han hecho a través de la página. Por ejemplo, ¿qué incidencia tendrán los pactos de transformación regional de los municipios PDET en la actualización de los EOT y los PBOT? Tenemos invitadas a esta reunión muchos municipios del departamento del Cauca, del departamento de Nariño, que además son municipios PDET. En estos municipios, el plan de ordenamiento territorial, por supuesto, como lo plantea Jean Paul, tienen una connotación muy importante, porque en estos municipios se ha adelantado un ejercicio de parte del gobierno nacional que él muy bien ha citado, que son los pactos de transformación. Decisiones sobre estos territorios, incluso sobre las áreas que ocupaban los grupos desmovilizados, las áreas de concentración de grupos desmovilizados. Estas condicionantes tienen que ser incorporadas en los procesos de revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial. No podemos hacer en un municipio PDET un POT como lo haría el municipio vecino que no es PDET, porque ese municipio PDET pues claramente tuvo unas situaciones que lo acompañaron y que lo llevaron a ser municipio PDET y hoy tiene unos instrumentos como los pactos de transformación que debería incorporar lo que corresponda en la revisión y ajuste del POT. Pregunta alguien más, ¿qué entidades o instituciones pueden cofinanciar la actualización del EOT? Yo la verdad, a mí me da mucha lástima tener que decir que, y además hay que decirlo, es el arreglo de la casa. La revisión del POT es usted arreglando su casa, usted poniendo en orden su futuro municipal. Y en esto, ojalá que nadie le ayude. En otros proyectos hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, cómo el sector privado quisiera invertir en la revisión de los POT. Y entonces, por ejemplo, los mineros quisieran invertir en la revisión del POT. No invitamos a Marmato en Caldas, creo que no está invitado, pero por ejemplo en Marmato los mineros del oro quisieran invertir en la revisión del POT. Pero es que es
es su casa, es la casa de los habitantes del municipio de Marmato, es la casa del alcalde de Marmato. Entonces, en esto no hay entidades o instituciones que puedan cofinanciar la revisión y ajuste de los POT. Muy poquito, muy poquito. Algunas experiencias, algunos conocieron el programa POT Modernos, que intentó hacer unas revisiones, pero hay muy poquita posibilidad de cofinanciación. Nosotros en el proyecto con la Unión Europea tenemos unos poquitos recursos para ayudar a hacer algún pedacito de POT. Pero siempre, y así nos lo ha dicho la Unión Europea, siempre con el esfuerzo municipal. Entonces hemos venido trabajando con algunos municipios, están algunos delegados de los municipios de Meta, a quienes les hicimos entrega hace muy poco, de las formulaciones de los POT, pero no son los POT, señores del departamento del Meta, señores del Castillo, y otros municipios del Meta con los que trabajamos, de Lejanías, si está el alcalde o el secretario de Lejanías, les entregamos la formulación del POT que le hicimos con ustedes, pero no les entregamos el POT. Hay falta todavía cosas que ustedes deben hacer el esfuerzo, que ustedes deben poner su propio músculo para terminar el POT. Me preguntan por esta ruta está publicada, la vamos a publicar además en la página de la Federación. Ha sido un documento que ha llamado mucho la atención, pues porque no hay un paso que no esté en la ruta, digamos, es un instrumento pedagógico que le permite a ustedes ver el paso a paso de lo que yo debo hacer para la ruta. Se las vamos a enviar en respuesta a este correo. Saludos a los compañeros del municipio de Sandoná en Nariño, con la pregunta de la financiación. En Sandoná, la Federación con la Unión Europea hicieron los documentos de seguimiento y evaluación. Tenemos una reunión la semana entrante con Sandoná para ver si podemos ayudar un poquitico más, por ejemplo, a hacer los estudios de riesgo o hacer el diagnóstico. Pregunta alguien más, ¿es posible acceder a la financiación? Bueno, ya un poco contesté lo de la financiación. Alguien más pregunta en el tema de gestión y financiación, ¿cómo se pueden obtener recursos a partir de la recuperación y adecuación de espacio público? Jorge, le encargo mucho, por favor, este tema para la sesión dentro de 15 días, para que hablemos de un tema que claramente es muy importante. También le pido a Mauricio, nuestro economista experto que va a hablar de temas de instrumentos, que miremos temas de aprovechamiento de espacio público. Hoy nuestros municipios, nuestras ciudades tienen un montón de espacios públicos subutilizados en muchos casos o que están entregados a los particulares. Algunas discusiones, por ejemplo, sobre el uso de los antejardines que se han dado en Manizales tienen que ver con el tema de aprovechamiento de espacio público. Esto en ciudades europeas está absolutamente superado. Lo tienen muy claro, cómo, por ejemplo, pueden hacer un adecuado uso del espacio público, hacer una muy buena articulación con el sector privado y obtener a partir de allí beneficios económicos para el desarrollo territorial. Rosa Estela, un saludo. Los municipios PEDES del sur de Cauca deben realizar una revisión general por vencimiento de términos. Estamos trabajando, Rosa Estela, con la Asociación de Municipios del Alto Patía, con Azopatía. Un saludo a Robinson, que seguramente me está escuchando. Estamos trabajando con ellos y cualquier inquietud que tenga sobre el tema de la revisión del POT, tratémoslo allá con Azopatía, con quien estamos haciendo un proyecto muy interesante este proyecto justamente que podría ayudarnos a darles algún tipo de asesoría para la revisión del POT. ¿Por qué la norma establece una vigencia mínima del POT y no la máxima? De hecho, la norma, Reinaldo, que pregunta sobre la norma de vigencia del POT, de hecho, la norma en la ley 388 señalaba un plazo de 12 años y algunos POT lo hicieron a 14 años, a 16 años, a 20. Después un fallo de la Corte dijo, no señor, la norma se refiere a 12 y nos quedamos en 12. Entonces, hoy la norma, tanto por ese fallo de la Corte como por una ley que es la ley del régimen municipal, está realmente en 12 años. Creemos que es un plazo realmente racional para una planificación territorial. Algunos países tienen normas muchísimo más largas. Alguien cree que el 12 años no es largo plazo. Pero nosotros, por ejemplo, creemos que con la dinámica que tienen nuestros municipios, un plazo de 12 años puede ser muy interesante. ¿Se podría hacer una actualización de un POT que está demandado? No, realmente si el POT está demandado, pues lo mejor es resolver la demanda del POT antes de incorporarse en un proceso de revisión, porque pues fíjese qué puede pasar si usted tiene medio proyecto de revisión avanzado en el contrato, se ha gastado un montón de recursos y el juez falla en contra de la demanda y vuelve a revivir el POT. Pues lo mejor sí es resolver el problema jurídico del POT. Lo que hay que tratar de hacer es no caer en problemas jurídicos del POT. ¿Por qué demandan los POT? Porque no son participativos, porque se superan o se saltan la instancia de participación, el CTP, la corporación autónoma, la comunidad. ¿Por qué más demandan los POT?
porque se revisan cuando no toca. Entonces, resulta que el POT es nuevo, lo hicieron hace 2 años y lo quieren revisar ahora y el alcalde decide revisarlo y el consultor le dice al alcalde, revisémoslo, entonces cree el cuento, lo revisa y pues claramente no era el momento. Esas son algunas de las razones por las cuales revisan los POT. No se surte bien la discusión en el Consejo Municipal, por ejemplo, o el alcalde lo adopta sin que haya tenido el debido proceso en la corporación o en el Consejo. Conflictos limítrofes de áreas hay que resolverlos, pero no deberían detener el proceso de revisión del POT. Lo que el POT debería decir en algunos artículos es que hay un tema limítrofe que se está resolviendo y pues se acude a la distancia que corresponda para hacer los respectivos deslindes o resolver el tema de límites. Pregunta William, dice, la revisión excepcional del esquema de ordenamiento para hacer un cambio de uso del suelo a un predio específico para compatibilizarlo con vivienda de pasar a concertación de la autoridad ambiental. Hay 2 opciones, William. Si usted va a hacer una modificación de un predio, si usted va a hacer una modificación de un POT, de un artículo para cambiar esa clasificación de suelo, es efectivamente una modificación excepcional, la que yo le mencionaba hace un rato, la número 3, y tiene que surtir todo el procedimiento. Por eso no es bueno desgastarse haciendo revisiones una y otra vez, hay que hacer una completica. Y si ya está vencido, pues no se ponga en una revisión excepcional, hagamos una revisión general de una vez. Pero también hay otra opción que está establecida en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo anterior, que todavía está vigente porque dice que se puede hacer un ajuste especial hasta diciembre de este año. Así que ahí habría otra opción. Saludos a los compañeros del área metropolitana de Centro Occidente. ¿Qué planteamientos tienen para LAN con espacio público, para la zona rural del municipio de Pereira, las operaciones urbanas de tribunas y demás? Bueno, nosotros desafortunadamente no tenemos desde la federación y en el proyecto, digamos, una injerencia en el trabajo o hemos tenido algún relacionamiento con el ANCO. No estamos teniendo en este momento un proyecto específico en el área metropolitana del Centro Occidente de Pereira, pero con muchísimo gusto estaríamos pues disponibles si algún día quieren tener un diálogo al respecto. Y pregunta luego Neidú, directora de la Asociación Municipios de la Subregión Centro-Sur de Caldas, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir algunos espacios. Acuérdense que la federación representa también a las asociaciones de municipios y hemos tenido algunos trabajos con asociaciones de municipios. Bueno, comenta algo Neidú, no logro encontrar la pregunta, pero bueno, Neidú, estaremos absolutamente dispuestos para conversar un rato. Ahí les dejo las preguntas, que van a ser las preguntas que al final estaremos redondeando en un conversatorio. Y me he pasado bastante del tiempo, no me he pasado tanto, me quedan 3 minutos. Cierro con lo siguiente. Recomendaciones de lectura y de consulta a municipios, que no les falte allá, por favor, en la oficina de planeación a nuestros jefes de planeación, a nuestros asesores de planeación municipal, que no les falte la ley 388, que no les falte el decreto 1077. Estamos en la federación a punto de publicar una guía, un compendio de guías en ordenamiento territorial que ha hecho el país. Muchas entidades del país han hecho muchas guías de ordenamiento. Todas están regadas. Nosotros encontramos cerca de 50 guías de diferentes temas, que para hacer el diagnóstico, que para hacer los estudios de riesgo, que para hacer el POT, que para la plusvalía, que para los instrumentos. Hicimos un ejercicio en la federación y las compilamos todas. Estamos terminando de diseñar un aplicativo para que ustedes, los municipios, tengan acceso a todas estas guías de una manera muchísimo más fácil. Y una vez terminada esta sesión, les vamos a enviar este documento que hicimos en la federación y que lo presentamos en el Congreso de Cartagena, con la experiencia del equipo, con lo que ustedes, alcaldes y municipios, nos han contado. Hicimos este compilado de retos y dificultades que tienen los municipios en la revisión de ajustes de los POT. Si a uno le han dicho, si usted sabe si a usted le contaran cuál es el problema, usted lograría por lo menos ir advertido y tratar de esquivar ese problema. Entonces, si van a empezar procesos de revisión o en cualquier etapa que estén de esa ruta del proyecto de revisión, ahí van a encontrar algunas pistas a cuáles son los problemas, pero también cuáles son los retos que deben asumir en cualquiera de las etapas. No sé si mis compañeros del proyecto, compañeros de la federación, tuvieran algo más que agregar. Yo, la verdad, creo que he leído casi la mayoría de las preguntas, las otras se han respondido, algunas por el interno, otras seguramente harán parte de otras sesiones. A esta hora les agradecemos mucho haberse mantenido conectados.
Espero también que nos comenten por las preguntas cómo les ha parecido. Para nosotros fue un reto lograr conectar cerca de 400 personas en el momento de mayor cantidad de asistentes. Cerrando tenemos 316 asistentes, lo cual es para nosotros muy bueno. Este curso esperamos poderlo replicar posteriormente en otras regiones del país. Como les dije al comienzo, lo habíamos pensado para un conjunto de 30 municipios con los que estamos trabajando en la federación. Pero viendo que muchos de ustedes nos pidieron espacio y que podíamos buscar una plataforma como estas para hacerlo más amplio, pues hemos decidido y creo que ha salido bastante bien, por lo menos desde este lado. Quisiera escuchar, o por lo menos que leyéramos algunos comentarios del otro lado, si la transmisión funcionó bien, si se escuchó, etcétera. Y le pediría a Jorge que para cerrar la reunión, el video que quisimos pasar en el intermedio, que desafortunadamente no tenía el audio, si lo podemos repetir y con eso cerramos la sesión. Recuerden, por favor, que los vamos a esperar la siguiente semana, el mismo viernes, a la misma hora, y vamos a tener la oportunidad de compartir sobre estos dos temas. Vamos a hablar de ordenamiento ambiental, vamos a tener la oportunidad de tener una experta en temas ambientales a la que le vamos a escuchar sus recomendaciones sobre el tema de la concertación ambiental, sobre el tema de las determinantes, sobre el tema de los instrumentos económicos ambientales, o sea, cómo poder recibir recursos por conservar, por ejemplo, un parque, por conservar un área boscosa en un municipio. Y vamos a hablar del tema de gestión de riesgos en la sesión del próximo viernes. Con esto termino. Jorge, si quieres compartir el video y con eso cerramos la sesión. Un abrazo a todos y gracias por haber estado conectados. Esperamos por correo electrónico aquí en las preguntas, insisto, sus comentarios para mejorar cualquier problema de conectividad que hayamos podido tener en esta sesión, mejorarlo para la siguiente sesión del viernes. Muchas gracias por haber estado conectados, siendo las 4:30 de la tarde terminamos. Muchas gracias.